Este es un Koenigsegg Regera y es el modelo de lujo de la línea de Koenigsegg. El Koenigsegg Turismo más práctico, excepto porque, bueno, tiene como 1500 caballos y un precio de más de 2 millones. Es un coche asombroso y cualquier Koenigsegg lo es, pero hoy voy a hacer una reseña de este. He tomado prestado este Koenigsegg de la colección Triple F, que es una colección de coches asombrosa aquí en Ohio, con coches espectaculares, Koenigsegg, Ferraris F40, Pagani, el nuevo Ford GT, McLaren, lo tienen todo. Puedes seguir la colección Triple F en Instagram y en realidad es una de mis favoritas porque usan todos sus coches, hacen cosas con ellos, a diferencia de algunas cuentas que solo toman fotos en sus coches en un garaje con fundas puestas. Puedes ver la colección Triple F en Instagram haciendo clic en el enlace de la descripción. Así que hablemos del Regera. Koenigsegg es conocido por sus coches hiperdeportivos con un increíble rendimiento, pero en los últimos años han querido diversificar con algunos modelos diferentes y coches que tienen propósitos distintos. El Regera es realmente el primero de esos vehículos. Es un hiperdeportivo bastante loco, pero es un Koenigsegg más orientado al lujo y a la tecnología para brindar una experiencia de conducción más cómoda de la que la mayoría de propietarios estarían acostumbrados. Pero no compromete el rendimiento. Este coche tiene un motor V8 biturbo acoplado a un motor eléctrico para una potencia total de 1500 caballos, lo que significa que es casi tan bestia como cualquier otro Koenigsegg, pero más elegante. También hace el 0 a 100 en 2,8 segundos y Koenigsegg dice que solo van a fabricar 80 de estos para todo el planeta. Y hoy voy a hacer una reseña de este. Primero haremos un recorrido por el Regera y te mostraré todas las peculiaridades y características del lujoso Koenigsegg. Después lo sacaré a la carretera, lo conduciré y le daremos una puntuación en la Dodge Score. Bien, voy a comenzar con las peculiaridades y características del Regera con la llave, que es absolutamente increíble. Esta es la llave. Tiene la forma del escudo de armas familiar de Koenigsegg. Christian von Koenigsegg es el fundador de la compañía y es un escudo ancestral y el logo de Koenigsegg. Lo utilizan en todas partes del coche, pero la llave es especialmente interesante. La volteas y puedes ver que la llave tiene todo tipo de botones. Y sí, presionas estos botones y abren diferentes cosas. Hay un botón para la puerta izquierda, un botón para la puerta derecha y si presionas esos botones se abren. También tienes un botón para la parte trasera, el compartimento del motor y la parte delantera. Botones para abrir de todo en este coche y también tienes un botón en la parte inferior que es un fantasma. El fantasma es una especie de logo de Koenigsegg basado en una planta de fabricación donde salió, que le da un toque especial, y si presionas el botón del fantasma todo se abre a la vez. Si quieres mostrar el coche completamente abierto, todo lo que tienes que hacer es presionar ese botón y todo se abre, siendo de esta forma la llave que lo abre todo automáticamente. No bloquea o desbloquea como hace tu llave, sino que hace todo eso y además con la forma del logo de Koenigsegg. La locura de la llave en este coche continúa, de hecho aún no te he mostrado la cosa más loca de la llave, pero voy a reservarlo para cuando entremos. Primero debo hablar de cómo entrar y abrir la puerta. La puerta en este coche es bastante inusual, te acercas a ella y no hay una manija de la puerta, obviamente puedes presionar la llave para abrirla, pero también puedes abrirla desde el exterior. Bajo este panel puedes ver que hay un botón plateado, lo presionas y la puerta se abre, pero ¿cómo abrimos la puerta? Bueno, ciertamente es extraño y voy a presionar el botón de la llave para que veas cómo la puerta se impulsa y luego se coloca hacia adelante como una voltereta. Echa un vistazo. Puedes ver que se mueve hacia afuera y hacia adelante y hacia abajo también. Y es uno de los mecanismos de apertura de puertas más extraños que jamás haya existido en un coche. Y si observas de cerca, cuando presionas el botón de apertura de la puerta, no se abre de inmediato, sino que la ventanilla eléctrica se baja primero y luego la puerta hace un extraño mecanismo. Esto se debe a que la ventanilla debe bajar para liberar la otra carrocería. Si la ventana permaneciese arriba, las dos partes chocarían y podrían dañar la cubierta o la ventana. Así que la ventana se baja y la puerta hace una cosa extraña, y así es como se abre la puerta en un Koenigsegg.
Una vez que abres la puerta, puedes ver que algunas peculiaridades interesantes se hacen evidentes, como por ejemplo esta etiqueta de advertencia en la base de la puerta que te dice que no abras la puerta si estás estacionado cerca de un bordillo, porque la puerta podría chocar contra el bordillo y dañarse debido al extraño procedimiento de apertura de la puerta. Puedes ver esta etiqueta y ese dibujo de ¡pam!, con la puerta golpeando al bordillo. Aunque Koenigsegg afirma que tienen sensores en la puerta que detectarán un bordillo, así que si estás estacionado cerca de un bordillo, la puerta se detendrá antes de llegar completamente abajo y dañarse, lo cual es un detalle genial. Otro elemento interesante que se revela en este área del umbral de la puerta es esta placa que te informa exactamente de dónde se construyó el coche. Koenigsegg es muy conocido por ser sueco y te dice el nombre de la ciudad en Suecia y de las coordenadas, y señala un mapa de Suecia para mostrarte exactamente dónde se creó este coche, lo cual es una placa interesante que solo se ve cuando la puerta está abierta. Y ahora puedes verla en este vídeo. Con la puerta abierta tienes una excelente vista de mi etiqueta de advertencia favorita en todo el coche, y esa sería la que dice martillo de emergencia con una pequeña flecha que apunta. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, pues este coche tiene puertas electrónicas y si tienes un accidente y dañas las puertas, es posible que no puedas salir con facilidad, así que hay un martillo de emergencia ubicado donde apunta la flecha que puedes usar para romper las ventanas de vidrio y salir de tu Koenigsegg si está dañado. Apuesto a que tu coche no viene con un martillo de emergencia, pero este sí. Entramos en el interior del reguera para repasar todas las peculiaridades y características interesantes, y hay muchas, pero voy a empezar con esa locura que mencioné que aún no he dicho con respecto a la llave. A la izquierda del volante hay una pequeña cavidad en alcántara con la forma del escudo de armas de Koenigsegg. También tiene la forma y el tamaño de la llave, y ahí es donde debes poner la llave para arrancar el coche. Detectará si la llave está ahí, y si no lo está, hay un inmovilizador activo que no te permite arrancar el coche. Incluso si la tienes en el bolsillo, en el portavasos, no arrancará. La llave tiene que colocarse aquí, está magnetizada, y puedes ver que se adhiere a ese punto. Y una vez que está en ese punto, puedes encender el coche y arrancarlo. Es como si estuvieras intentando introducir una llave de la vieja escuela para luego girarla, excepto de que aquí estás colocando una llave con forma de escudo de Koenigsegg en una cavidad, especialmente diseñada para ella, y la reconoce para poder encender el coche. Es una pasada. Una vez que la llave está ahí, el coche te permite arrancar y lo haces con un pequeño botón en la consola central, una vez más con la forma del escudo de Koenigsegg. Un botón de inicio de motor muy bonito y cuando lo presionas el coche se enciende. La primera vez que presionas ese botón se activa el modo silencioso EV, y eso básicamente significa que el coche opera solo con energía eléctrica, no enciende el motor y solo alcanza velocidades de hasta 9 km/h. No suena muy útil y pensé que era algo tonto hasta que comencé a usarlo, porque mover el coche para estas personas que tienen estas colecciones y grandes garajes, si necesitan mover un poco el coche no sería necesario que lo arranquen y luego tener que apagarlo. El motor todavía está frío y no es bueno para él. Así que puedes moverlo sigilosamente con esa energía eléctrica. Francamente, lo he estado usando y es bastante útil. Pero de todos modos, presionas el botón de inicio y parada del motor una segunda vez, y eso enciende el motor real. Ahí no entra en modo silencioso, y esto es el motor real, el cual suena muy real. Sinceramente suena como un Muscle Car V8. Cuando estás dentro del coche, si quieres cerrar la puerta, presiona este botón con una puerta dibujada en él y luego la puerta se cerrará. Obviamente hay un botón para el lado del conductor y otro para el pasajero, para que puedas cerrar la puerta con esos botones una vez que estás dentro. En esta zona tienes un interruptor de ventana eléctrica bastante peculiar, que es este. Parece un interruptor normal, pero se siente diferente. Obviamente tiras hacia abajo o hacia arriba para bajar o subir la ventana. Hay dos botones interesantes en la misma base de este área de botones central. Presionas este y abre la tapa trasera con el compartimento del motor, que es así como llegas desde aquí. Y en la parte superior del área de botones central, presionas ese y abres el compartimento delantero con un área de carga que veremos después. Y esos son los botones que necesitamos aquí. Curiosamente, si miras el contorno de todo esto, una vez más, puedes ver que parece el escudo de armas de Koenigsegg, con todos los botones importantes en esta zona central, donde han integrado su escudo nuevamente. Y por cierto, otra cosa destacable es que si estás sentado en el coche y la puerta está cerrada queriendo salir, no se presiona este botón en el centro. Este botón solo las cierra. Para salir tiras de la manija de la puerta, que por cierto, parece una manija de puerta normal, pero puedes ver que el escudo de Koenigsegg está en el extremo una vez más.
Una integración bastante genial, pero de todos modos tiras de la puerta y hará su cosa para abrirse de inmediato y lo hará automáticamente una vez que hayas tirado de la manija. Ahora vamos a repasar algunos conceptos básicos del interior y quiero hablar de la visión general en este área. Debo decir que es un interior más agradable que el de otros modelos de Koenigsegg. Supuestamente este iba a ser el Koenigsegg Gran Turismo de lujo y lo logra, al menos a simple vista. Se ve un interior muy lujoso. Tienes más cuero, más alcántara, más costuras hermosas y más aluminio que en otros modelos de Koenigsegg. Digamos que tienes menos superficies duras o fibra de carbono para ahorrar peso. Definitivamente, parece una versión más lujosa de un Koenigsegg que es exactamente como lo promocionan, así que tiene sentido que cumplan con eso. Y hablando de materiales, tenemos un toque extravagante que podrías no notar en este coche. En el escudo de armas de Koenigsegg puedes ver que en la parte superior tenemos este logo que parece una persona con los brazos y las piernas extendidas en diminuto. Bueno, ese logo se encuentra en estos tornillos en el interior del coche. Puedes ver que los tornillos tienen ese logo en la parte superior. Supongo que si quieres desatornillarlos necesitarás un destornillador especial con la forma de ese logo para quitarlos. No es práctico, pero es un nivel de detalle asombroso. Un logo especial de Koenigsegg aparece en los tornillos que de otro modo podría haber quedado en blanco o con simples tornillos, pero de eso nada. Aquí se mira mucho el detalle. Al ser el Koenigsegg de lujo, este coche también tiene algunas características sorprendentemente lujosas que no esperarías ver en un superdeportivo. Por ejemplo, hay una cámara de 360 grados en la parte superior del coche, como la que encontrarías en algunos crossovers aburridos. El Koenigsegg también tiene una, lo cual podría parecer exagerado, pero la verdad es que la visibilidad es bastante difícil en este coche. Y sinceramente las personas que tienen estos coches con grandes colecciones y que los mueven en espacios reducidos de sus garajes les viene muy bien. Cada vez son más los superdeportivos que estoy manejando que tienen eso y creo que es algo muy bueno, pero quizás te preguntes, ¿dónde está exactamente la cámara delantera? Porque mires la parte delantera y puedes ver que no la encuentras tan fácilmente. ¿Dónde está? Y la respuesta es el logo de Koenigsegg. Cuando enciendes este sistema de cámaras, el logo se despliega y revela la cámara en su interior, y ahí es donde han escondido la cámara delantera. Cuando desactivas el sistema de cámaras y comienzas a conducir el coche, el logo vuelve a su lugar y simplemente parece una insignia normal en la parte delantera ocultando una cámara debajo. Es genial. Ahora tenemos que hablar sobre esa pantalla que tenemos en el centro porque es sorprendente ver un sistema de infoentretenimiento en un superdeportivo, pero este lo tiene y sinceramente sorprende también lo buena que es. Para empezar tenemos que para el menú principal presionas el logo de Koenigsegg en la parte superior central y eso te lleva a una especie de pantalla de inicio principal y desde allí hay varias opciones diferentes que puedes elegir. Por ejemplo, presionas configuración y puedes ajustar varias configuraciones del coche como lo harías en la mayoría de otros coches. Aunque algunas de las configuraciones son un poco específicas de Koenigsegg, que seguramente no las tengas en tu coche. Tienes una pestaña de rendimiento donde puedes elegir entre algunas configuraciones de rendimiento y luego tienes una pestaña multimedia donde al tocarla puedes conectar tu teléfono o reproductor multimedia y reproducir música. Curiosamente, este coche tiene Apple CarPlay, lo cual es totalmente de locos porque es muy estándar para coches normales, pero en un superdeportivo nunca pensarías que podría molestarse en agregar eso. Pero por útil que sea este sistema, también tenemos algunas peculiaridades bastante extrañas en él. Por ejemplo, utilizas esta pantalla para ajustar los controles del clima, lo cual tiene sentido, pero cuando vas a ajustarlos puedes ver que la temperatura no muestra caliente o frío ni los grados, solo se muestra si está encendido y cuál es el nivel máximo. Supongo que simplemente la temperatura más cercana a encendido sería la fría y la más cercana a máximo es la caliente, o eso creo. Es una forma rara de hacerlo, pero no puedes esperar que Koenigsegg lo haga todo perfecto con su sistema porque no es en lo que se centran realmente. Otra cosa extraña sobre este sistema son todas las cosas que están incluidas en él, muchas cosas que seguro no esperarías, por ejemplo, los controles de los asientos. Toca este icono en la parte inferior izquierda y aparecen los controles, así es como mueves los asientos. No hay controles físicos en la puerta o en el costado del asiento, se controlan desde la pantalla. También tienes los controles de los espejos eléctricos y en el mismo icono puedes ver esos controles. Si los presionas, se mueven los espejos de las puertas tal y como esperarías. No hay un interruptor ni dial físico
básico para los espejos, como podría haber en tu coche. Pero probablemente el control más extraño en esta pantalla central sean los faros. Vas a los controles y puedes ver cómo se encienden los faros en tu Koenigsegg. No tenemos un dial a la izquierda del volante ni tampoco la palanca. Todo se hace a través de esta pantalla y como resultado esta pantalla es muy importante para este coche porque si se rompe no solo pierdes la música, las configuraciones y ese tipo de cosas, sino que también pierdes la capacidad de mover tu asiento, ajustar los espejos o encender los faros, así que esa pantalla es bastante importante. Otro elemento en la base de la pantalla sería este dial sobresaliendo en el centro y eso ajusta el volumen, puedes girarlo obviamente a la izquierda o la derecha, subiendo o bajando el volumen. Lo presionas y silencia el volumen estéreo, muy estándar para un dial así. Otra característica de lujo agradable en este coche es un sistema de carga inalámbrica para tu teléfono. En el tablero de la parte del pasajero puedes ver que tenemos estas cavidades. Pones tu teléfono ahí y tenemos una plataforma de carga inalámbrica para tu teléfono dentro de un Koenigsegg. Es un toque de lujo increíble para un superdeportivo como este. También tienes el sistema de elevación del eje. No me sorprende tanto, pero sí que me gusta la ubicación que tiene. Presionas este botón en el volante, fácil de presionar con el pulgar, y el eje delantero se eleva, lo cual te ayudará si estás tratando de superar una entrada empinada, un bordillo y no quieres dañar tu coche. Puedes elevarlo presionando un simple botón con el pulgar y es una buena ubicación que la mayoría de los fabricantes seguramente te pondrían en un menú o algo así. Es agradable tener el elevador del eje súper accesible. Otra cosa accesible en el volante sería el botón para el control de crucero. Y sí, este coche tiene control de crucero, otra cosa loca acerca del Regera, pero está diseñado para serlo ya que es un superdeportivo de lujo y por lo tanto tiene características como el control de crucero, el elevador del eje, zona de carga inalámbrica y Apple CarPlay. Otra cosa interesante en el volante que hay que señalar son las levas de cambio. Este coche tiene levas de cambio, lo cual no es tan extraño, salvo que este coche no tiene una transmisión tradicional con marchas. En su lugar tiene una transmisión de una sola marcha, que Koenigsegg llama transmisión directa. El beneficio de esto es que les permite ahorrar un poco de peso. Es un poco desconcertante conducir el coche sin marchas, pero es así. Pero volviendo a las levas, ¿por qué un coche sin marchas y tener levas de cambio? Y la respuesta es que solamente cambia entre conducción, marcha atrás y punto muerto. Entras en el coche y si estás en punto muerto, presionas la leva hacia arriba para conducir, o presionas hacia abajo un par de veces para la marcha atrás. Y así es como se usan las levas. No hacen nada más que seleccionar una marcha cuando estás aquí sentado, permitiéndote ir hacia adelante o hacia atrás, lo cual es raro. En la proximidad del volante tenemos las palancas para los intermitentes y los limpiaparabrisas, que son asombrosas. La palanca de limpiaparabrisas y la de los intermitentes se ven absolutamente fantásticas y tienen un peso perfectamente equilibrado. Las presionas y se sienten súper lujosas y de alta calidad. Así es como deben sentirse las palancas de los intermitentes y los limpias, que son maravillosas. Dos curiosidades sobre estas palancas es que por un lado los intermitentes, cuando los activas y se encienden como en un coche normal, puedes ver que hay una luz intermitente en el espejo que se enciende en forma del escudo de armas de Koenigsegg. Parpadea en el espejo porque supongo que intenta indicarte que la señal está encendida y además tiene la forma del escudo de armas de Koenigsegg, lo cual me encanta. ¿Y qué te parece esto? En la palanca del limpiaparabrisas, en el extremo, te dice presionar con una P. Eso es tu freno de estacionamiento. Presionas en el extremo para activar o desactivar ese freno en tu Koenigsegg. Ubicación muy extraña, y sí, esta es la ubicación más extraña que he visto en un freno de estacionamiento para un coche. A continuación quiero hablar sobre el grupo de indicadores. Es una pantalla grande, la puedes ver frente al volante y volviendo un momento a él, tenemos este dial que en el lado derecho ajusta la mitad derecha del grupo de indicadores y recorre varios menús, permitiéndote ver diferentes piezas de información como tu cuenta kilómetros, el estado de carga y ese tipo de cosas. Puedes verlo todo utilizando este dial en el volante para deslizarte. En el lado izquierdo en el grupo de indicadores se muestra tu multimedia. Si estás escuchando música o lo que sea, aparecerá aquí para que sepas lo que estás escuchando, como en un coche normal, muy estándar. No es tan estándar el indicador del centro, que tiene mucha información. Puedes ver que la mitad superior es tu velocidad en millas por hora, lo que también se indica con una gran pantalla justo en el centro, pero hay mucha más información aparte de eso. En la parte inferior se ve la potencia que estás usando mientras conduces. Te la marca en kilovatios para saberlo exactamente cuánto estás utilizando. En la parte superior del centro
Tienes el tacómetro que obviamente mide las revoluciones por minuto del motor y en la parte superior, más hacia la derecha, un medidor de aumento que mide tu aumento de presión. Y en la parte inferior tienes un medidor de potencia para los motores eléctricos que te dice cuánta potencia eléctrica estás usando. Mucha información para un medidor central, pero ahí está todo, si lo quieres ver mientras vas conduciendo. Ahora tenemos otras curiosidades interesantes por aquí, como las salidas del aire acondicionado que son absolutamente hermosas, con revestimiento en aluminio que se ven fantásticas y las mueves con estos pequeños interruptores que, por supuesto, tienen el escudo de Koenigsegg colocado al final. Así es como se mueven. El control de climatización tiene un aspecto muy agradable en este coche. También tienes un poco de almacenamiento en este interior que vale la pena mencionar, porque tenemos un compartimento de almacenamiento en la puerta. Puedes abrirlo y puedes meter cosas ahí, aunque ten en cuenta que la puerta se abre hacia arriba en 90 grados, así que no pongas nada que pueda derramarse y estropear eso. Tienes otro poco de almacenamiento en el centro, como este bolsillo, que, bueno, es almacenamiento adicional. Y también portavasos para el conductor y el pasajero. Una vez más, este es el Koenigsegg de lujo, con sus toques de lujo, como los portavasos. Hay que señalar que en el centro, entre los respaldos de los asientos, tienes esta pequeña luz en forma ovalada. Si tiras de la puerta hacia arriba, esta luz se enciende para iluminar el interior cuando estás entrando o saliendo, y francamente creo que se ve muy bien. Justo debajo de esa luz tienes una placa en forma de escudo de Koenigsegg que te indica que este coche es uno de los 80 que hay, muy impresionante. Un coche muy raro. Justo debajo de eso tienes un puerto USB y este es el puerto USB que usarías para la música. Así que si quieres conectar tu dispositivo para la música, aquí es donde lo conectas. Si quieres un puerto USB para cargar, te dice que uses los puertos USB inferiores para cargar. Tenemos dos puertos USB adicionales entre los asientos que se ven aquí. Este coche tiene varios puntos de carga diferentes, zona de carga inalámbrica en el tablero y luego otros dos puertos USB de cargar entre los asientos. Casi parece un crossover familiar con la cantidad de dispositivos que podrías cargar aquí. Nuevamente no puedes esperar menos de un lujoso Koenigsegg. También entre los asientos tenemos esta placa que específicamente te dice para quién se construyó el coche. Así que el propietario original encarga el coche y recibe una placa personalizada que hace saber a cada futuro propietario y a cada pasajero para quién fue construido este coche. Un toque muy interesante. Ahora nos dirigimos fuera del reguera y hacia el frente. Específicamente quiero hablar de los faros, porque tenemos elementos interesantes comenzando con las luces de marcha diurna, que son estos puntos LED aquí en el faro. Koenigsegg dice que esto debe parecerse a una constelación de estrellas y debo decir que se ve así. Es un aspecto muy fresco, distintivo y me encanta. En cuanto a los propios faros, sería la luz inferior de estas bombillas. Esa es la luz principal. La superior es el intermitente y se enciende en color naranja bastante normal, pero lo más interesante en este alojamiento del faro está en la parte inferior porque tenemos un ventilador y es para prevenir la condensación. A menudo los alojamientos de los faros acumulan agua y producen condensación. Se empañan, se ven terribles, pero no en este coche porque tienes un ventilador para evitar la condensación y mantenerlos siempre transparentes. Es un toque increíble. Vale, ya que estamos hablando de iluminación, hablemos de las luces traseras que también se ven muy bien. Es solo una delgada franja en la parte trasera, pero incluye todo el conjunto de luces e intermitentes, todo muy pequeño y muy emocionante. Y ya que estamos en la parte trasera, hay mucho más que cubrir. Quiero empezar con el enorme difusor trasero, que es absolutamente enorme y contribuye claramente a la aerodinámica del coche. Pero se ve súper agresivo, lo cual probablemente es su intención. Otro elemento increíble es el soporte de la matrícula en fibra de carbono. Es algo que tienen que poner por razones regulatorias. Nunca verás la parte inferior porque siempre habrá una matrícula encima. Pero incluso esa pieza es de fibra de carbono y no es solo un soporte de matrícula, porque presionas el botón de la puerta de carga en la llave y el soporte de la matrícula se pliega para revelar el puerto de carga de este coche. Es una auténtica delicia. Presionas de nuevo el botón y el soporte de la matrícula vuelve a su sitio cubriendo el puerto de carga. Míralo bien. La entrada de carga se abre desde la cubierta de la placa de matrícula. Y eso significa que técnicamente podrías bajar tu placa de matrícula mientras conduces si estás cruzando muy rápido por un punto con cámara de velocidad y no quieres comerte una multa. Pero bueno, no creo que Koenigsegg esté muy de acuerdo con esa política, claro.
Y por cierto, ya que estoy aquí, quiero hablar sobre el diseño de este coche. El diseño del frente en el Regera se parece a todos los otros modelos Koenigsegg. Es muy similar a los demás, pero la parte trasera es definitivamente muy diferente. Puedes ver que la línea de la carrocería está un poco más estirada para que el coche parezca un poco más aerodinámico, y claramente tiene una forma distintiva en la parte trasera en comparación con otros Koenigsegg. Es bastante fácil de distinguir un Regera de otros modelos Koenigsegg. Aquí atrás también tienes este alerón masivo que es enorme y también es retráctil. Puedes hacer que suba o que baje. Puedes controlarlo en la pantalla de infoentretenimiento o probablemente se levantará a cierta velocidad, pero este es tu gran alerón trasero ajustable para el Koenigsegg Regera. Otros elementos que hay que mencionar antes de que entremos al compartimento trasero es que por un lado tenemos este logo del fantasma en la parte trasera. Ya te he dicho que es un logo secundario de Koenigsegg de una instalación de producción. Creo que tomaron el control de una planta de producción de un escuadrón de la Fuerza Aérea Sueca, que usaban el fantasma como su logo, y Koenigsegg lo adoptó como propio, así que aparecen algunos puntos de cada modelo de Koenigsegg. También tenemos la ventana trasera y como ya puedes ver, es tremendamente pequeña, muy pequeña, y no es particularmente fácil de ver a través de ella. Esta es tu vista en el espejo retrovisor. Solo puedes ver un pequeño pedazo de lo que está detrás de ti, lo cual es otra razón por la que el sistema de cámaras es tan útil en el coche. Ahora pasamos a la tapa trasera en este coche, y es enorme, una pieza absolutamente masiva, y puedes abrirla con la llave. Tocas el botón en la tapa trasera en la llave, y puedes ver que toda la tapa se levanta automáticamente. En otros coches con tapas traseras enormes, tienes que hacerlo tú mismo, y es un poco angustioso, suele costar mucho, pero aquí todo ocurre con solo presionar un botón, literalmente. Una vez que estás en la tapa trasera, puedes ver el motor, y es totalmente glorioso. Este es un coche que tiene un V8 Twin Turbo, que por sí mismo produce 1100 caballos. Luego está emparejado con 3 motores eléctricos que obviamente añaden aún más potencia para un total de unos 1500 caballos máximos. Un número increíble, y nuevamente se supone que es un Koenigsegg de lujo, pero aún así tiene 1500 caballos. Hace el 0 a 100 en 2,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 404 km por hora. Obviamente números muy impresionantes para este coche. En este compartimento del motor tenemos otra de mis etiquetas de advertencia favoritas, y es la que te avisa de que debes asegurarte de que no haya hojas o desechos bloqueando esta apertura del radiador antes de conducir este coche, especialmente antes de hacer una conducción de alto rendimiento, porque eso sería realmente malo. Es un poco divertido ver esta etiqueta para asegurarse de que seas consciente de los posibles problemas del radiador. También tienes algunas tapas para los fluidos aquí detrás, y Koenigsegg incluso hace que las tapas de los fluidos se vean geniales. Puedes ver estas dos tapas en el centro del compartimento del motor que tienen el logotipo de Koenigsegg en la parte superior en aluminio. Se ven fantásticas para poner fluidos. Por aquí en el lateral es donde puedes agregar el líquido de la transmisión y el aceite del motor. Nuevamente tienen el logotipo de Koenigsegg justo en el centro. Están más hacia un lado y no se ven tan fácilmente, pero están bien etiquetadas y puedes agregar líquidos ahí. Y ya que estoy abriendo cosas en este coche, quiero abrir el compartimento delantero, pero primero voy a cerrar el compartimento trasero desde la llave. Presionas y el compartimento trasero vuelve a su lugar automáticamente. El compartimento delantero también está automatizado con la llave. Presionas y el compartimento delantero también se abre automáticamente. Es bueno que todo esto sea electrónico, aunque estoy seguro de que lo más probable es que se puedan romper con más facilidad y bla bla bla. Pero mola no tener que hacer todo eso tú mismo y dañar potencialmente las cosas o incluso ensuciarte. Ahora en la parte delantera tenemos el área de carga y el maletero del coche, que puedes ver que tiene esta forma de U distintiva. Y la razón es porque el techo tiene la misma forma. Técnicamente es un coche como un descapotable o al menos un tipo targa. El techo se puede levantar y colocarse en el maletero y por eso el maletero tiene esta forma y este tamaño. Esta bolsa que ves aquí, en el maletero, en realidad no es una bolsa, es una funda. Y ahí es donde colocas el techo o bueno, lo guardas, para que no se dañe. Y por cierto, otra cosa genial sobre guardar el techo es que hay una etiqueta que te indica que debes alinear el techo con estas flechas, pero en realidad no son flechas en absoluto. Son escudos de Koenigsegg, que están volteados boca abajo para parecer flechas, un toque muy peculiar. También tienes el escudo de Koenigsegg aquí debajo en la placa BIN, que se encuentra en este compartimento. Puedes ver que el escudo de armas rodea este BIN y luego esto indica que este es un auténtico Koenigsegg con una auténtica placa BIN de Koenigsegg.
Más cosas interesantes por aquí, y es que Koenigsegg es famoso por fabricar todo internamente. Todo en este coche es fabricado por Koenigsegg en lugar de proveedores, y en algunos casos eso significa que han nombrado las cosas de manera un tanto extrañas. Por ejemplo, los amortiguadores hidráulicos que mantienen abierto el maletero se llaman Koenigsegg Power Packer. Incluso lo pone Koenigsegg Power Packer en los soportes. Es un nombre bastante tonto, siendo honesto, pero lo pusieron y supongo que eso hace que estos soportes sean más geniales que los normales. Hay otro elemento que tenemos que nombrar y ese sería el limpiaparabrisas, que está ubicado en el centro del parabrisas, apuntando hacia arriba, a diferencia de la mayoría de los limpiaparabrisas que están en la base del parabrisas en forma horizontal. La razón por la que Koenigsegg hace esto es por la aerodinámica. Un limpiaparabrisas horizontal choca con el viento y eso evidentemente no es bueno para la aerodinámica. Pero colocar el limpiaparabrisas de esta manera, en la dirección del viento, beneficia la aerodinámica del coche, o al menos eso dice Koenigsegg. Me parece lógico, así que el limpiaparabrisas en su posición de reposo siempre está en el centro del parabrisas y es curioso. Así que esos son los detalles y características peculiares del Koenigsegg Regera. Ahora es hora de sacarlo a la carretera y ver cómo se conduce. Bien, conduciendo el Regera. Esto es... bueno... Lo primero que notas cuando conduces este coche es lo mismo que noté cuando conduje el Agera RS1 y es la solidez. No es un coche pesado, quiero dejar eso claro, pero se siente sustancial. Algunos superdeportivos, especialmente de una empresa como Koenigsegg, que no fabrica tantos vehículos, tienen una sensación como de kit car, pero aquí no. Este coche se siente como algo sólido, como una caja fuerte, plantado, y no sé cómo describirlo de otra manera, excepto de que no tiene una sensación de kit car. Es extraño para mí no tener marchas, no ir cambiando para bajar y subir, y también se me hace raro que no haya unas levas para ayudarte un poco. Básicamente todo se hace con la modulación del acelerador, lo cual no me gusta porque significa que tienes que pisar más y más el acelerador para ir más rápido, en lugar de cambiar una marcha más baja o poder manejarlo tú para sentirte más cómodo, porque ya sabes que es un coche bastante valioso y se pone un poco aterrador pisarle al 70%. Oh my God. Wow. Tío, se convierte en un auténtico monstruo. Un monstruo total. Wow. Wow. Oh my God. No puedo ver detrás de mí en este momento para saber si estoy frenando o acelerando o si el alerón se ha levantado y ha tomado lo poco que queda de la ventana trasera cuando frenas. Disminuye la velocidad a un ritmo increíble, me sorprende mucho, aprietas los frenos y se detiene súper rápido. No sé si el alerón influye o el aire o lo que sea, pero se siente como si estuvieras frenando con mucha fuerza. Tiene un sonido bastante enojado, lo cual es divertido porque cuando estás en un punto de aceleración más bajo no es así en absoluto, pero cuando empiezas a acelerar sube, sube y sube. Y ese sonido del turbo cuando se libera la válvula es como wow, muy llamativo. Pero quiero decir que prefiero un coche con una transmisión más tradicional. Eso haría más fácil acceder a la potencia, simplemente tiras un par de toques de las levas y te colocas en un rango más alto para sentirte mejor. Aquí tienes que comprometerte mucho más con la potencia y no sé si quiero ese compromiso, la verdad. En la carretera el coche se maneja bastante bien y siempre he estado un poco sorprendido por eso con Koenigsegg. Se sienten muy cómodos. Siendo este un tipo de Koenigsegg más lujoso, se siente más cómodo que la Agera RS1. En ese coche escuchabas más ruidos, sentías más cosas y era un poco más agresivo, pero no digo que este no lo sea, sino que este es más lujoso. Pero los materiales de este interior se sienten un poco más tranquilos, un poco más agradables y un poco más lujosos. Tenía dudas al respecto cuando leí la cifra de potencia y el motor porque pensé, ¿realmente este es un coche de lujo o simplemente es una Agera disfrazado de Alcántara? Y la verdad es que no, en realidad se siente un poco más lujoso, se siente un poco más fácil de conducir, pero en última instancia todavía está sentado en un coche de varios millones con 1500 caballos. Todavía escuchas mucho y no es como que estuvieras conduciendo un clase S. Es interesante el tema de obtener potencia porque te obliga bastante a bajar el pedal y para mí me aterra muchísimo, pero lo estoy haciendo.
Estoy metiéndome ahí y puedes sentirlo, puedes escucharlo, pero no quiero ir a fondo durante más de un segundo. O dos, porque sé de lo que es capaz. La dirección y el manejo son geniales. Parte de la ventaja de la sensación sustancial de este coche es que tienes una sensación sólida en la dirección y el manejo, así que cuando giras el volante es bastante inmediato. No es la precisión que tienes en el Ferrari SF90 o alguno de esos coches, pero la inclinación de la carrocería es mínima, casi cero, y se siente muy plantado. Si haces giros en este coche, tienes mucha confianza, lo cual es algo sorprendente para mí. Piensas en Koenigsegg y piensas en un fabricante de hipercoches intimidantes y aterradores, pero el coche brinda un nivel bastante bueno de confianza cuando estás girando las curvas. Sientes que puedes lanzarlo sin meterte en demasiados problemas. De hecho, me siento más seguro girando en una curva rápida en este coche que acelerando, dado que no puedo cambiar de marcha y tengo que pisar el acelerador bruscamente. Es un poco peligroso, pero el giro es genial. El coche está muy plantado, se siente tremendamente estable y se siente como si estuvieras pegado a la carretera de una manera que no todos los superdeportivos pueden hacer. Y ese es el Koenigsegg Regera, el primer ejemplo de Koenigsegg que se ramifica más allá de los hipercoches insanos para hacer algo un poco más lujoso. Aunque sinceramente este sigue siendo un hipercoche bastante impresionante. Puede ser relativamente tranquilo para un hipercoche, pero quizás no tan lujoso como Koenigsegg quisiera que fuera. Está lejos de ser un clase S o algo similar. Aún así se siente bastante impactante y distintivo para mí. Pero me ha encantado tener la oportunidad de conocer el Regera y ahora le daremos una puntuación en la Dodge Score. Comenzando con las categorías del fin de semana y el estilo, nunca me han encantado los diseños de Koenigsegg. Son llamativos, pero no los consideraría hermosos, así que le damos un 8 de 10. La aceleración es muy rápida, así que obtiene un 10 de 10. El manejo es excelente, también un 10 de 10. El factor diversión es impresionante, así que un 10 de 10. Y finalmente el factor cool, que es obvio, un 10 de 10, para una puntuación total de fin de semana de 48 de 50. Ahora categorías diarias y empezamos con las características. El Regera está equipado, así que le vamos a dar un 6 de 10. En cuanto a comodidad es normal para un coche como este, así que le damos un 3 de 10. La calidad es alta, pero la confiabilidad es un tanto cuestionable, así que le damos un 8 de 10. La practicidad es baja, como podrías esperar, y la falta de espacio hace que le demos un 1 de 10. Finalmente el valor, y es increíblemente caro, pero también mantiene su valor de manera muy eficiente. Aquí tenemos que darle un 6 de 10, para una puntuación total de 24 sobre 50. Sumando todo, la puntuación total es de 72 sobre 100, lo que lo coloca contra sus rivales, y el Regera está justo al lado del Chiron, Divo, Seibor, la Ferrari, Senna y otros Koenigsegg. Está con los mejores, y no me sorprende porque el Regera es uno de los mejores.